Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas y vamos con el tema la hidrosfera. Bien, ¿qué es la hidrosfera? La hidrosfera es el conjunto de aguas. Es toda la capa de agua que rodea la Tierra. No rodea la que rodea la Tierra. La capa, ojo, capa de aire es la atmósfera, pero la hidrosfera es todas las aguas que existen en la Tierra. Bien, podemos encontrar el agua pues en sus tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Bien, acá tenemos aguas, según el esquema, tenemos las aguas oceánicas, bien, y también tenemos las aguas continentales. Y en este esquema observamos pues las precipitaciones, las nubes, bien, las aguas de los ríos, las aguas filtradas, que son las aguas kársticas, ¿no? O las aguas subterráneas. Bien, hay aguas que les llaman aguas lénticas, bien, que son las aguas almacenadas en los lagos, y las lóticas, que son aguas que escorrentía, aguas que están en constante movimiento, ¿no? Como las aguas de los ríos, por ejemplo, bien, o el agua de los mares. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos algunas características. Voy a ponerme acá al costado de los mapas, bien. Tenemos alguna característica. Observemos. Las aguas oceánicas los océanos y mares ocupan el 97% del agua del planeta, el 97%. Pero nosotros consumimos agua dulce. Bien, así que, pero ¿cómo se produce el agua dulce? Es por la evaporación del agua salada. Cuando se evapora, se condensa y cae en forma de lluvia, entonces nosotros recién la podemos consumir. Mientras tanto, no. ¿Okay? Eh, Son aguas con más densidad, el agua salada, y actúan como un regulador térmico. Por eso es que todos los océanos y mares son reguladores térmicos. Los grandes lagos también. Bien, acá está compuesto las aguas oceánicas. Tenemos tres formas, ¿no? Las corrientes marinas, las olas y las mareas. ¿Qué son las corrientes marinas? Corrientes marinas son desplazamientos de masas de agua que circulan como si fueran grandes ríos, ¿bien? Grandes ríos dentro de los mares y los océanos. Entonces hay corrientes de agua, son los ríos submarinos, también se les llama los ríos submarinos. Causa de las corrientes, los vientos, que más la diferencia de temperatura, que más la densidad de las aguas, o sea, la salinidad, bien, también, y el movimiento de rotación de la Tierra. Increíble que el movimiento de rotación genere también corrientes en el agua, ¿no? ¿Dónde más genera corrientes? Bien, ¿en dónde? Debajo de la corteza terrestre, ¿no? En la astenosfera. También genera qué cosa el movimiento de rotación, movimientos de corrientes convectivas, ¿no? Y también en el mar, en el agua, ¿ok? Entonces, ¿qué tipos de corrientes tenemos? Cálidas, corrientes frías, ¿no? Ahí están las corrientes frías. Entre las corrientes frías está la corriente de Humboldt, la corriente marina peruana, ¿no? Olas son movimientos ondulatorios producidos por el viento sobre la superficie acuática. Se caracterizan por su altura, por la longitud de la onda, ¿ok? Por su velocidad, por eso se caracteriza. ¿Qué son las mareas? Son mareas, son movimientos diarios y alternos en ascenso y descenso, ¿no? Ascenso y descenso. En un momento, específicamente tiene la influencia de ese ascenso y descenso por la influencia del sol y más todavía por la influencia del mar. Bien, se observa, en algunos casos se llama la marea baja o la marea alta, ¿no? Pleamar o bajamar. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, a ver, permítanme mostrar. Bien, ahora tenemos las aguas continentales. Las aguas continentales son las aguas que están en la corteza terrestre, por eso se le dice continental. Bien, tenemos a las aguas de los ríos, que son las aguas lóticas, y los lagos, que son las aguas lénticas, ¿no? Entonces tenemos ríos, lagos y aguas subterráneas. Las aguas kársticas, las que están las que penetran la roca y horadan la roca, ¿no? Tenemos ríos y lagos, aguas subterráneas, ocupan ¿cuánto? El 3% del agua del planeta, o sea, es agua dulce. Ahí están los ríos, lagos, aguas subterráneas y las aguas de los glaciares continentales.
Los ríos, ¿no? Son cursos de agua permanente que vierten sus aguas en el mar. ¿Okay? ¿Dónde se forman los ríos? En los grandes glaciales, ¿no? Y se genera, ¿por qué? Por el derretimiento de los glaciares, que se encuentran en las grandes, específicamente cordilleras o montañas. Bien, y bueno, ya los ríos vamos a hablar más a detenimiento junto con los lagos, qué tipos de lagos existen, pero sí los lagos de mención. Tenemos lagos de origen tectónico, lagos de origen glaciar, ¿no? Y vamos a mencionar cómo son o cómo se llaman estos lagos. Las aguas subterráneas, aguas kársticas, ¿no? Que son aguas de lluvia que se filtran en el subsuelo. Vamos a ver. Aquí nosotros observamos las partes del río, ¿no? O la naciente del río, el cauce o la desembocadura de un río. Vamos a determinar qué es cómo está compuesto las partes de un río. Pero aquí observamos, me voy a ir por un costado, bien, aquí vemos el curso del río. Tenemos un curso alto, un curso medio y un curso bajo. Eso lo vamos a determinar más adelante. El curso alto, donde se inicia, en las grandes cordilleras, el curso medio y el curso bajo que ya llega a la desembocadura, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar y empezamos. Ya hemos dicho que la hidrosfera son masas de agua, son masas de agua de la Tierra, está el agua de la Tierra que está distribuida entre océanos, aguas continentales, en las aguas de los ríos, subterráneas, etcétera. Bien, ¿qué más? ¿Qué son los océanos? Los océanos se refiere a las aguas de la superficie terrestre ocupada por el agua marina, agua salada. ¿Qué son los mares? Vamos a ver aquí, ¿qué son los mares? Dentro de los océanos se llama mares a algunas zonas cercanas a la costa. O sea, los océanos es el agua completamente, toda la extensión del agua de salada, ¿ok? Y los mares es el agua, bien, las aguas saladas que están cerca a las costas, se llaman mares, ¿ok? Y tenemos pues los diferentes océanos, ¿no? El océano Atlántico, una de sus características del océano Atlántico es por donde llegaron obviamente los españoles, ¿no? Está situado entre América, Europa y el África. Bien, ocupa una menor extensión que el Océano Pacífico. Quiere decir que el Océano Atlántico es el segundo océano más grande del planeta Tierra, ¿no? El primero es el Océano Pacífico. Entonces, siguiente, Océano Pacífico. Se encuentra situado entre el continente americano, Asia y Australia. ¿Okay? Que cuenta con una de las fosas más profundas de la Tierra, las fosas de las Marianas, así se le llama. El Océano Antártico rodea, en este caso el Océano Antártico es uno de los océanos, está en la parte sur, ¿bien? Tiene una superficie de 32.248.000 kilómetros cuadrados y por ahí se da el paso Drake, que se da al sur del Cabo de Hornos, es la franja más estrecha. El Océano Índico, bien, tiene una superficie de 75 millones de kilómetros cuadrados, ¿ok? Es el océano más pequeño que el Océano Pacífico y el Atlántico. El Ártico es el océano donde está, pues, las aguas bañan América y Europa, parte de los archipiélagos. Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación. Ahí están los océanos. El Océano Ártico, el Océano Pacífico, Océano Atlántico. ¿Okay? ¿Qué más tenemos aquí? Acá tenemos el Océano Atlántico, el Índico, el Océano Índico. ¿Y qué es un mar? ¿Qué es el Mediterráneo? El Mediterráneo es una porción de agua que está encerrada o está cubierta por tierra, por relieve seco, ¿bien? Pero que tiene una pequeña conexión con los mares, ¿no? Con los océanos. A eso se le llama el mar Mediterráneo. Tenemos el mar Mediterráneo y también tenemos el mar Rojo. ¿Okay? ¿Qué más? Y aquí pues está el océano glacial ártico, el océano Índico y el océano Pacífico. Bien. Los océanos se caracterizan por esto. Vamos a ver, pongo a dónde me ubico aquí, interrumpiendo.
Listo. Aquí. La caracterización de los océanos por salinidad y movimiento. Más adelante ya vamos a hablar sobre las otras, ¿no? La temperatura. La salinidad está compuesto por el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿bien? Junto con el magnesio, calcio y potasio. Su salinidad del agua depende de las cantidades de estas sustancias. Y por la salinidad, las aguas se vuelven más densas. Bien, movimiento de las aguas, de los océanos. Los océanos y mares no son masas de agua estáticas, tienen movimiento. Ya hemos dicho que los que genera ese movimiento. Bien, las olas, el viento, el movimiento de rotación, bien, las temperaturas, etc. Estos movimientos se manifiestan en tres tipos de movimientos oceánicos: mareas, las olas y las corrientes. Ya habíamos hablado que son las mareas, ¿no? Las olas, por qué se originan, y qué son las corrientes. Son, son ríos submarinos, también se les llama así. Bien, movimiento de las olas son masas de agua en movimiento debido a los vientos. Bien, su, su caracterización puede ser pues por la intensidad de las olas, las ondas, ¿no? El movimiento de las ondas, también por la altura de las olas. Y aquí están las mareas, ¿no? Las mareas que tienen una influencia muy fuerte por el sol y sobre todo por la luna. Son movimientos en ascenso y descenso de la superficie del agua. Acá observan las estrellas marinas que han sido arrastradas por la marea alta, pero luego quedan expuestas a la superficie por la marea baja, porque las aguas retroceden. ¿Okay? Ya sabemos que son las corrientes marinas, son desplazamientos permanentes de masa de agua en el interior del océano. ¿Okay? ¿Debido a qué? Debido a la acción de los vientos, la salinidad, la temperatura, la rotación de la estéreo. Y en una de las corrientes más importantes de aguas cálidas y frías en el Perú es la corriente de Humboldt, ¿no? ¿Qué son las aguas continentales? Son las aguas que están sobre la superficie, bien sobre la superficie. Y acá ustedes observan los lagos, ustedes observan los ríos, las lagunas. Una laguna es pequeña, un lago es grande, es un depósito de agua. Y los ríos son, pues, algunos se originan en lagos, en grandes lagos, otros se originan en las grandes este, cordilleras, ¿no? Son aguas continentales también. Algunas son saladas, las que están cerca al mar, pero normalmente las aguas continentales son aguas dulces. ¿Okay? Las aguas superficiales están compuestas por aguas de ríos, lagos, lagunas, bien glaciares, etc. Acá observamos nosotros, acá ustedes observan pues dónde inicia los ríos, ¿no? En las altas cumbres, en las montañas. Bien, y así sucesivamente va bajando, ¿okay? Formando en algunos casos lagunas, en otros casos forman lagos y en otros casos simplemente es ríos que van desembocando en el mar. Nosotros tenemos tres cuencas. ¿Qué es cuenca? Son tres depósitos, tres vertederos de aguas dulces. Esas cuencas son la cuenca del Pacífico, son todos los ríos que depositan sus aguas en el Océano Pacífico; la cuenca del lago Titicaca, que son todas las aguas o ríos que depositan sus aguas en el lago Titicaca; y la cuenca del Amazonas, ¿no? Del río Amazonas, que son todas las aguas que depositan, ríos que depositan sus aguas en el río Amazonas. Y el río Amazonas, donde nace en las cordilleras andinas en el Perú, y donde deposita sus aguas, cruza todo el Brasil, la selva, y llega a depositar sus aguas en el océano Atlántico. ¿Ok? ¿Qué más? Acá son las aguas, los lagos. Bien, los lagos forman cuando las aguas recogidas de una zona no salen directamente al mar, sino que se quedan ubicadas en las depresiones. Hay tipos de lagos, por ejemplo, hay unos lagos que sus aguas se depositan en las fallas y en los plegamientos, ¿no? Debido al movimiento de las placas tectónicas. Entonces se hace una gran abertura, llueve o está cerca un glaciar y el glaciar alimenta ese lago, y así es como se ha formado el lago lago Titicaca, por movimientos tectónicos, son fallas, son plegamientos, y ahí se ha formado pues el lago Titicaca, ¿no? Y las lagunas son más pequeñas, bien, son más pequeñas.
Los ríos son corrientes fluviales originadas por los deshielos que se dan pues, en las grandes montañas, en las cordilleras de gran altitud, ¿no? Donde se congelan y luego al derretirse el agua va bajando y va creando pues, pendientes. Y vamos a ver ahí los cursos, ¿no? Los ríos nacen en los manantiales, nacen en los deshielos, en las grandes cordilleras. Bien, a partir de su nacimiento sigue la pendiente del terreno hasta llegar al mar. Acá observas el nacimiento, bien, los afluentes son pequeños ríos que se van uniendo a un río mayor y esto puede formar lagos, bien, o van formando pues los meandros. Mira, acá son las curvas sinuosas, ¿no? Los meandros. Y llega pues a la desembocadura. Cuando en la desembocadura tiene una desembocadura, por ejemplo, el delta. El delta es cuando un río tiene varios brazos, va uno solo y luego se divide en varios brazos, ¿no? A ese tipo de desembocadura se le llama el delta. Vamos a verlo más adelante. Aquí está. Partes del río. ¿Qué es un régimen? El régimen es la variación que sufre el caudal. El régimen del río Rima. Bien, es la variación. Por ejemplo, en verano es menos, o es más, perdón, y en invierno es menos. El régimen del río Chillón. En verano aumenta el caudal, ¿bien? Y en invierno disminuye. Eso es el régimen. Son variaciones que sufre el caudal, ¿no? Y en ríos pluviales son ríos los que aumentan el caudal durante la estación de las lluvias. Ríos nivosos son aquellos que se alimentan del derramamiento de la nieve acumulada. Y ríos mixtos son ríos que se alimentan de diferentes fuentes, como pueden ser de diferentes fuentes, ¿no? Veamos aquí otra parte de los ríos, que son las cuencas. ¿Qué es una cuenca? Es una superficie terrestre que recorre todos los ríos afluentes. Una cuenca es la superficie terrestre. Es por donde va a hacer el recorrido, es por donde hace recorrido las aguas de un río. ¿Bien? Cruza departamentos, cruza ciudades. Esta es la cuenca. Superficie terrestre que recorre todos los ríos y afluentes que desaguan en el mismo principal. Tenemos cuencas exorreicas. Mira, cuando hablé hace un momento de la cuenca del Pacífico, estábamos hablando de cuencas, son aguas depositarias. Entonces, acuérdate, una cuenca es un lugar donde se depositan las aguas. Puede haber cuencas exorreicas y pueden haber cuencas endorreicas. ¿Qué es exorreicas? Exorreicas tiene que ver con, está formada por las aguas de los ríos que desaguan en el Océano Pacífico. ¿Sí? Son aguas de los ríos que desaguan en el Océano Pacífico. O sea, un solo río que nace desde su naciente y luego va avanzando, avanzando hasta depositar sus aguas en un océano. ¿Y qué son las endorreicas? Está formada por ríos que desaguan en mares interiores, o lagos o lagunas, simplemente que no llegan al mar, pues se infiltran en el subsuelo o quedan en los lagos, ¿no? Eso es endorreico. Ríos, ¿qué es el cauce de un río? Es el lecho o lugar del terreno. Esta es mi mano, bien, imagínate que acá hay agua, aquí hay agua. Este sería el cauce, en el cauce. Es el lecho, es donde recorre, es donde descansa y recorre el río. ¿Ok? ¿Qué es el afluente? Es aquel que aporta aguas a un curso principal. O sea, el afluente es un río, por ejemplo, es un río afluente, el río que nace en un lugar y se va a unir a otro río más grande. Entonces, el río más grande no es el afluente. El río pequeño que deposita sus aguas en este río más grande es los ríos afluentes, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? El caudal. ¿Qué es el caudal? Es el volumen de agua. ¿Qué es el régimen? Es la variación del caudal. ¿Ok? El curso, ahí estábamos hablando hace un momento. El curso viene a ser el curso viene a ser las porciones por donde por donde van recorriendo los ríos. Son las porciones, ¿no? Un río está compuesto por varias partes. Por lo general, los ríos, especialmente los más grandes, se dividen en tres. Bien, en tres.
de acuerdo con su capacidad erosiva. ¿Qué significa erosiva? Que carcome la tierra. Y de transporte, que transporta sedimentos, ¿no? Tenemos el curso superior, el curso inferior y el curso medio, para poder ordenarlo. Superior, medio e inferior. Bien, vamos a ponerme por aquí. Listo, para que puedas observar. Bien, abajo, curso alto, corresponde a la zona del nacimiento del río. Curso medio, tiene menos pendientes. Y el curso bajo, ya cercano a la desembocadura. ¿Ok? Cercano a la desembocadura. Bueno, mis queridos alumnos, vamos a dejar algunas preguntas. Estas preguntas las vas a desarrollar, y las voy a evaluar el día que nos encontremos en la siguiente transmisión. Así que te sugiero que puedas observar el video. Bien, por ejemplo, ¿en qué parte de nuestro planeta se encuentran depositadas las aguas de los océanos y lagos? Acuérdate, la geodinámica interna, las partes de la corteza. ¿Cuáles son las partes de la corteza? Son dos divisiones. Bien, entonces, ¿en cuáles de ellas se depositan las aguas de los océanos? Ojo, océanos y lagos. ¿Ah? Bien, de acuerdo a la distribución de aguas, son aguas que se encuentran en el subsuelo. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se le llaman a las aguas que se depositan en las depresiones? ¿Cómo se les llama a las aguas de escorrentía? Tienes que mencionarlo ahí. ¿En qué océano se encuentran los icebergs más grandes? Eso lo encuentras la información en tu libro. Es valiente, no dice valientemente, es constantemente cubierta por capas de hielo. ¿Cómo se llama ese océano? Bien, ¿qué más? Tiene una fosa, una de las más profundas, la fosa llamada Las Marianas. ¿A qué océano pertenece? Es el más importante por la actividad comercial. ¿Cómo se llama este océano, no? O es el océano más contaminado y también el océano de agua más caliente. ¿Cómo se llama? Siguiente, ¿cuál es el promedio de salinidad de los océanos? Bien, ¿cuáles son los factores que pueden hacer variar esa salinidad? Ya menciona dos factores que pueden hacer variar el color de las aguas oceánicas. Bien, hay factores que algunas preguntas las encuentras en mi explicación y las otras preguntas las vas a encontrar también. Bien, se encuentra en la superficie de los océanos y forma por la acción de los vientos y de los sismos. Así es la palabra sismos, ¿ya? Siguiente, están en constante ascenso y descenso. ¿Cómo se llama esa variación de agua, ¿no? Con influencia del Sol y la Luna, ya lo hemos mencionado. Son denominados ríos oceánicos. ¿Cómo se llaman? Dime. Son porciones de aguas saladas que bañan los litorales de los continentes. ¿Cómo se llaman estas aguas? Que son lagos, ríos, mares, océanos. ¿Bien? Son aguas saladas rodeadas casi completamente de tierra. ¿Cómo se le llama a este tipo de mares? ¿Ok? ¿Qué tipo de mares? Bien, haga la otra. Es el mar más contaminado por los residuos del petróleo. Son porciones de agua depositadas en las fallas o plegamientos. ¿Cómo se llama esas aguas, ¿no? Son aguas dulces. Ahora fíjate cuáles son. Son restos de mares separados por porciones de tierra y son lagos formados por cauces abandonados. ¿Qué tipo de lago es? ¿Un lago de herradura? ¿Un lago de embalse? ¿Ah? Y así vamos a ir sucesivamente mostrando todas esas preguntas que tú las vas a desarrollar. Muy bien, conmigo es hasta la próxima oportunidad y no te olvides, desarrollame estas preguntas porque voy a preguntar el día de la sesión del Meet o el Zoom. Hasta luego, cuídate, chao.